tuya con la persona de Jesús. Sin esa relación, la vida de Francisco de Asís no se puede comprender. De manera que para entenderla, para comprenderla, tenemos que tratar de ponernos en esa actitud de relación de esa persona con la persona de Jesucristo. Si yo no creo, yo creo en Buda o en el Zen o en quien quiera, cada uno es libre de creer en quien quiera. Porque esta no es una catequesis de franciscanismo, ni estoy aquí hablándoles para que ustedes se vuelvan frailes, ni para que se vuelvan monjas clarisas. Ya somos muchos, no necesitamos más. No se trata de una catequesis de fe para nadie, ni que se vuelvan frailes ni monjas. Con los que estamos, más o menos nos bastamos. A veces con más esfuerzo, pero con esos tenemos. Pero sí se trata de que nos pongamos en la actitud de cómo una persona que cree en alguien y en el mensaje que ese alguien proclama y anuncia, es capaz de orientar su vida según lo que esa persona y ese mensaje le proponen. Nosotros conocemos seguramente en nuestra experiencia de vida a muchos que ante un mensaje político son capaces de dar la vida por el mensaje que ese político anuncia. Y se entregan con vehemencia y hasta con violencia para defender lo que un político proclama. Y se hacen matar, si es necesario, por lo que ese político les dice que es la realidad histórica, social y cultural que están viviendo, y que hay que actuar de esta manera. Se hacen matar por lo que dice esa persona. Estoy hablando de Francia, de Alemania, de Corea o de Colombia, de cualquiera de los países de los 5 continentes del planeta Tierra. Y si hay vida en Marte y Júpiter, también estoy hablando de ellos. No me inscribo ni me interesa ningún movimiento político. No son ellos los que me dan de comer. De manera que conocemos esas personas que se inscriben en una idea política y la siguen con su vida y se hacen matar por ella si es necesario. Lo vivimos también en nuestro país cuando en la década de los 50, yo no había nacido, soy viejo pero no tanto, se hacían matar si eran del color azul o del color rojo. Se inscribían en esa doctrina política y se hacían matar por ella, porque lo que les decía el caudillo y el jefe de esa doctrina era la realidad y la verdad absoluta. Y se hacían matar por ella. Nuestros tatarabuelos y nuestros bisabuelos seguramente lo vivieron y nuestros abuelos también lo alcanzaron a vivir. Cuando hablamos de fe, también la persona se inscribe en una doctrina y en una persona desde el punto de vista ya no tan terreno, algunos llamarían mundano, no me gusta mucho la palabra, espiritual, religioso, pero que desde el punto de vista de fe siempre lo llevará a crecer y a construir su condición humana
y a proyectarla en lo mejor y más positivo que en esa condición humana hay. Cualquier discurso que se diga que es de fe, que trate de destruir tu condición humana, tu libertad o la del otro, no puede ser un discurso religioso ni puede ser un discurso de fe. El discurso de fe que te invita a asesinar al que no cree lo que tú crees, tiene que estar movido por otros intereses, pero no los de fe, no los del espíritu, no los de la religión. Así en nuestra historia de la iglesia hayan existido las cruzadas. No quiere decir que tenían razón los que las lideraron y las promovieron. Porque si no estaban fundamentados en el Evangelio de Jesucristo, no es un discurso cristiano, no es un discurso religioso, no es un discurso espiritual y no es un discurso de fe. Muy bien. Ya vamos acercándonos al comienzo de lo que vengo a hablarles estos 2 días. Todavía no he empezado. Me siento para cambiar de escenario. Así creen que soy otro. Muy bien. Muy importante esto. Tenemos que tratar de acercarnos a la perspectiva de la fe, porque sin fe no podemos entender el discurso de Francisco de Asís, su persona, porque su opción es una opción por Jesucristo. Cuando yo ya digo Jesucristo, estoy hablando de fe. Jesucristo. En esa palabra doble se encuentra relacionado Dios, que en Jesús se hizo hombre. Ese es un acto de fe. Creer que Dios, el todopoderoso y eterno Señor, se hizo hombre como tú y como yo en la persona de Jesús y se encarnó en las entrañas de una mujer que se llamaba María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese es un acto de fe. No se puede acceder a ese acontecimiento por la razón. Por doctorados o postdoctorados que tengamos, no es posible acceder a esa verdad por la razón. No es posible. ¿Qué hacemos? Se necesita el don de la fe. La iglesia dice que en las virtudes que el Señor concede al hombre hay 3: la fe, la esperanza y la caridad. 3 virtudes que se llaman infusas, es decir, que no proceden de un acontecimiento racional ni discursivo, sino que vienen dadas al hombre como un don. Don es lo que a ti te dan sin necesidad de que tú lo merezcas, ni de que tú lo construyas. Es algo que se te entrega. Ese es el don. Don es más que un regalo incluso, porque un regalo me lo pueden dar a mí por el día del cumpleaños. De alguna manera, entre comillas, me lo merezco, porque cumplí años. Puede que sí, puede que no, pero me lo dan. O cuando cumple las bodas de plata de vida religiosa, o cuando cumple 10 años de casado, o cuando nace el niño, van y le llevan regalos. O cuando la señora está embarazada, entonces hago en el baby shower. Entonces van y todo el mundo le lleva regalos al niño que va a nacer. Uno diría, bueno, un regalo es... sí, algo que me dan, no me cobran por eso, pero que tal vez de alguna manera podríamos decir me merezco porque nací o porque voy a nacer, el baby shower. Voy a nacer y a mi mamá le dan regalos, pues muy bueno. O cumplí años, o cumplí 25 años de religioso, o 25 de casado, o 50, y me dieron un regalo para compartir conmigo pues la alegría de que esté vivo,
o cualquier otro acontecimiento. Pero un don es más que un regalo. Un don, la palabra don casi siempre se utiliza en el nivel como espiritual, como el nivel de fe, para hablar de algo que a mí me dan de una manera absolutamente gratuita y tal vez sin merecérmelo. No sé, no hablemos de merecimientos porque algunos se ponen sensibles cuando se dice si yo merezco o no merezco algo, porque en la sociedad moderna nos han enseñado que todo lo que me dan me lo merezco y me lo tienen que dar, porque si no me lo dan lo exijo o intutelo. Así nos enseñan en la sociedad moderna. ¿Qué hacemos? Así somos. Don, algo que viene de una manera gratuita, sin merecimiento de mi parte, algo que yo no he construido ni que he trabajado para tener. Eso es un don. El profesor trabaja, tiene su sueldo porque trabaja y le corresponde según la ley laboral. Don es algo que no he construido yo ni he trabajado yo para tener. Me llega, se me da, se me entrega. De esa manera llamamos nosotros a la fe en la vida religiosa o en la vida cristiana, algo que se me da. De manera que para poder acercarnos a este discurso del que vamos a hablar hoy un rato y mañana otro rato en la mañana, requerimos de al menos mirar a Francisco en ese ambiente. Un hombre de la Edad Media, estamos hablando nació en 1181, 1182 y murió hacia 1224. Todos por nuestras lecturas, nuestros conocimientos, tenemos una idea bastante cercana de lo que pudo hacer, de lo que pudo ser todo ese ambiente religioso, cultural, político, económico de la Edad Media, donde Francisco se movió. Una sociedad que llaman en los grandes estudiosos teocrática, ¿no? Teocrática, la sociedad de la Edad Media, teocrática. Para bien o para mal, pues fue así. Se movía muy en torno a la iglesia, a la fe y al poder no siempre religioso y no siempre espiritual y no siempre de fe que manejó la iglesia en aquella época. De manera que es necesario que tratemos de ubicarnos allí. Un hombre que era de aquel momento histórico de fe, de religiosidad, de cultura teocrática en lo social, en lo político, en lo económico, permeada toda la sociedad por ese ambiente de la Edad Media que para bien o para mal sucedió en la historia de la humanidad y particularmente en Europa y de una manera céntrica. Estamos hablando de Italia y de Asís. Muy bien. Allí se movió Francisco de Asís. Ustedes ya pues, antes de venir aquí han tenido la oportunidad seguramente de leer algún texto, de mirar algunas fechas de la cronología, de leer alguna cosa. En el imaginario popular, ¿cómo está presentado Francisco de Asís? Eso también es muy importante, ¿no? ¿Qué imagen tenemos nosotros de Francisco de Asís? Es muy importante que cada uno tenga claro eso para podernos ir despojando de ese Francisco de Asís que vemos en las imágenes rodeado de pajaritos, de palomitas, de cervatillos. Eso es lo más espantoso que puede existir en la historia de la humanidad. Me da terror cada vez que veo una imagen de esas. Viví en Europa casi 8 años y me costó el mayor de los trabajos poder conseguir una imagen de San Francisco de Asís que no tuviera pájaros, ni cervatillos, ni patos, ni conejos a su alrededor.
Porque en el imaginario popular, San Francisco de Asís es el patrono de los animales. Cuando no está rodeado de patos o de conejos, está rodeado de frailes, que viene a ser más o menos lo mismo. Es lo más difícil encontrar una imagen de Francisco que no tenga a su alrededor animales. Y es lo más alejado que existe de la imagen de San Francisco de Asís. Entonces, lo primero los voy a invitar, acabo de terminar la introducción, ahora voy a hacer una post-introducción para luego entrar en el tema. No he entrado. En esta posintroducción los quiero invitar a que revisemos esa imagen del Francisco de Asís rodeado de animales, que es el patrono de los animales en el imaginario popular, pero que no tiene nada que ver San Francisco de Asís, el que nos reportan los escritos, el que nos reportan los biógrafos antiguos y modernos, con el San Francisco de Asís del que nos habla las biografías y los textos académicos, históricos y religiosos. No tiene nada que ver. Entonces es importante irnos despojando de esa imagen romanticoide y dulzarrona de San Francisco de Asís. Vamos quitándonos eso de la cabeza, porque ha sido un gran daño el que le ha hecho a la imagen de San Francisco de Asís la misma iglesia, tal vez, no con espíritu maligno, sino hasta por bondad y tal vez por promoverlo y mostrarlo, pero nos ha hecho mucho daño la imagen del San Francisco de Asís rodeado de animales. Porque ni tenía una granja, ni tenía un galpón, ni cultivaba, ni criaba pollos, ni tenía un zoológico. Muy bien. En ninguno de los escritos de San Francisco de Asís, creo que se le envió el link a algunos o se enviará posteriormente a todos, Judith nos hará ese favor, de todos los textos que salieron de la mano de Francisco o de la cabeza o del corazón de Francisco. Francisco no escribió muchas cosas, la mayoría las dictaba a su escribano, que era un fraile amigo de él que se llamaba León. Francisco debió escribir poquísimo. Parece que escribió lo que llamamos la bendición de San Francisco, es autógrafa de su mano, de su puño y letra. Parece ser la bendición al hermano León, otro texto autógrafo que se conserva allí en Asís en sus escritos, en un pergamino. Parece que fue lo único que salió de su puño y letra como autógrafo, escrito por él. Los otros que llamamos escritos de San Francisco los escribió el hermano León, un amigo, compañero suyo, al que él le dictaba las cosas y él escribía. Francisco muy pronto se quedó ciego, sufría del estómago, sufría de una cantidad de cosas. Ustedes saben cómo eran los servicios de salud en el siglo XIII. Si son pésimos ahorita en el siglo XXI aquí en Medellín y en Colombia, imagínense en el siglo XIII en un pueblo que se llamaba Asís, que era como una especie de aldea. De pronto hasta eran mejores, pero no creo que mucho. De manera que el hombre se enfermó muy pronto y a los 40 años, como dice un compañero nuestro fraile, se tostó. Se murió a los 40 años, Francisco de Asís. Muy bien. De manera que en sus escritos, si ustedes los leen con atención, no van a encontrar en ninguna parte una referencia de Francisco de Asís a los animales. En ninguno de los escritos de Francisco de Asís, él se refiere a los animales. En ninguno. En ninguno. Pueden leerlos todos, aquí están, esta es una versión grande que cuando entramos al proceso de formación nos hacen comprar este libro para que leamos todos los escritos de San Francisco. Ya cuando somos más grandes y viejos, como somos gatones y perezosos, nos hacen comprar este que es más pequeñito y viene resumido.
En ninguno de esos escritos de San Francisco ustedes encuentran que él haga referencia a los animales. En ninguno. Cuando yo le digo esto a los postulantes, hay algunos que se desmayan y los tienen que llevar al médico y les ponen oxígeno. Los postulantes son los que hacen nuestro primer año de formación, aquí en San Pablo, entre Itagüí y La Estrella, y yo les doy clase los miércoles. En estos años les he dado clase. Cuando uno les habla de esto, hay unos que se desmayan y les ponen oxígeno por la angustia que les da, ¿no? Pero aquí no hay postulante, entonces ninguno se va a desmayar. No hay referencia de Francisco de Asís a los animales en sus escritos. Ni palomas, ni ovejas, ni cervatillos, ni ningún animal. Me lo buscan, me lo encuentran y le decimos al rector que de pronto le aumente el sueldo al que me lo entonces puede decir, no, rector, auméntele 10% del sueldo a ese que encontró esto. Es un buen detalle. De pronto el rector se anima porque eso promueve la investigación franciscana. No hay referencia a los animales en los escritos de San Francisco de Asís. Así de curioso es, para que vean cómo se deforma la imagen de una persona a través de la historia. En el único lugar que Francisco hace referencia a las criaturas en general, pero es que criaturas somos tú y yo también. Hay un escrito de San Francisco que creo que es el más famoso que tenemos de él, o el más conocido, si no es el más famoso, que se llama El Cántico de las Criaturas. Todos creo que de alguna manera y en algún momento de su historia, así no sean de vida religiosa ni practicantes, lo pueden haber escuchado, El Cántico de las Criaturas. Que cuando uno lo busca en los escritos no lo encuentra, pero no importa. Yo voy pasando las hojas y ustedes hacen de cuenta que yo lo encuentro. El Cántico de las Criaturas. Es un texto muy querido por la literatura italiana. Se considera uno de los primeros textos escritos en el italiano actual. El italiano que nosotros hablamos no es el italiano que hablaba San Francisco de Asís, porque en aquella época no existía la lengua italiana. Existía una lengua un poco revuelta entre latín, las lenguas provenzales de Oc, del sur de Francia, una especie de revuelto más bien de dialectos. Ustedes saben que tanto España como Italia eran reinos y cada reino tenía su dialecto y su cultura y su estructura mental, de manera que la lengua italiana no existía. La lengua italiana vino a existir a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. El italiano actual que nos enseñan y que uno aprende cuando va a estudiar a Italia, ese italiano solo existe a partir del final del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Antes no existía la lengua italiana. De manera que Francisco de Asís hablaba una especie de lenguaje dialéctico de lo que hoy es la región de la Umbría, una especie de mezcla entre latín, francés, lenguas provenzales, etc. Y el Cántico de las Criaturas vino a ser uno de los textos que primero comenzaron a dar una visión de lo que sería el italiano moderno. Por eso es un texto que no solo es importante en la literatura religiosa, sino que es importante en la literatura italiana, por ser uno de los primeros textos más cercanos al italiano que hoy en día se conoce. Fuera de ese paréntesis histórico que a nadie le importa, pero yo lo hablo para llenar el tiempo, entonces, el Cántico de las Criaturas dice por allí: Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas.
El único lugar donde podríamos decir que Francisco habla de los animales es allí, pero es que criaturas para Francisco enseguida viene a decir, especialmente por el Señor hermano Sol. Y luego en la siguiente frase dice, y por la luna y las estrellas. Y en la siguiente frase dice, y alabado seas mi Señor por el viento y por las nubes. Y luego dice, y alabado seas mi Señor por nuestra hermana agua, y por nuestro hermano fuego, y por nuestra hermana la madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y la cual produce abundantes frutos con coloridas flores y hierbas. Y alabado seas mi Señor por la hermana muerte. Bueno, ya viene la parte antropológica que luego miraremos si el tiempo nos alcanza, yo no hablo mucho. Es el texto en que Francisco más habla de las criaturas de la creación, pero no menciona a los animales específicamente en ninguna de las estrofas. Ni en los demás textos de Francisco, fuera del Cántico de las Criaturas, son todos textos de oración que se refieren a Jesucristo. Todos. Las alabanzas al Dios Altísimo, alabanzas que se han de decir en todas las horas, la oración ante el crucifijo de San Damián, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ninguno habla Francisco de los animales. En ninguno. De manera que San Francisco no es el patrono de los animales, ni nunca lo ha sido, ni nunca lo será, creo yo. El Papa Juan Pablo II, hoy santo, declaró en algún momento de su pontificado que San Francisco de Asís era el patrono de los ecologistas. De ahí a decir que es el patrono de los animales, hay bastante diferencia. San Francisco de Asís fue declarado por el Papa Juan Pablo II patrono de los ecologistas. Ni siquiera de la ecología, de los ecologistas, de aquellas personas que científica y académicamente buscan una mejor relación entre el ser humano y el medio ambiente que lo rodea. Eso más o menos es la ecología. Ahorita no vamos a entrar en una definición de doctorado porque aquí no estamos en una lectio coram ni en un examen de doctorado para nadie. Pero un ecologista es el que trabaja porque la relación entre el hombre y todo aquello que lo rodea en su medio ambiente sea una relación equilibrada, armónica, en la que no haya destrucción del medio ambiente. Eso vendría a ser la ecología a grandes rasgos. Y Francisco de Asís en su momento fue propuesto por el Papa como patrono de los ecologistas, es decir, de los que tienen esa profesión. Pues naturalmente al hablar de medio ambiente entran plantas, animales, ríos, árboles, capa de ozono, estratosfera, ionosfera y biosfera y todo lo demás, y de ahí para arriba todos los planetas. Todo el medio ambiente en el que desarrollamos nuestra existencia, para que nuestras relaciones sean armónicas, equilibradas y pacíficas, y no destruyamos, como lo dice el Papa Francisco en su última encíclica, la casa común en la que todos vivimos. Esa viene siendo la ecología, y Francisco de Asís viene siendo el patrono de los ecologistas, de manera que con animales poco. Otra curiosidad importante de Francisco, cuando ustedes lean sus escritos, de pronto en las vacaciones, cuando les quede tiempo, son muchos, lo que escriben sus biógrafos de él. Los biógrafos de San Francisco tenemos a Tomás de Celano. Tomás de Celano escribió 3 biografías de San Francisco, lo llamamos la primera vida
de Tomás de Celano, la segunda vida de Tomás de Celano y el Tratado de los Milagros. San Buenaventura, cuando fue general de la orden, escribió 2 biografías de San Francisco que se llamaban La Leyenda Mayor y La Leyenda Menor. La Leyenda Menor vino a ser simplemente una síntesis o un resumen de la Leyenda Mayor para que los frailes la leyeran en el momento de la oración. La Leyenda Mayor era muy larga, contaba toda la vida de San Francisco. Se les pidió a los frailes que la leyeran en la oración, pero eso era una tortura porque era una cosa larguísima y extensísima y no la acababan nunca. Entonces, pues, San Buenaventura la resumió muy sintéticamente y la llamó la Leyenda Menor. Leyenda significa algo que se escribe para ser leído. En esa época, leyenda no trata del hombre lobo, ni de Drácula, ni de Frankenstein. Leyenda es lo que se escribe para ser leído. En ese sentido entendían ellos la palabra leyenda. Tenemos otros biógrafos de San Francisco, Tomás de Eccleston, Jacobo de Vitry, eran personas externas a la orden que también escribieron sobre San Francisco, sobre su vida, sobre su obra, sobre sus milagros, etc. Algunos de ellos, en lo que nos hablan, en sus textos, en sus escritos, hablan de Francisco y su relación con los animales. Casi siempre, la relación que nos presentan los biógrafos de San Francisco con los animales es una relación negativa. Nunca nos presentan a San Francisco hablando bien de los animales. Nunca. San Francisco se refería al hermano mosca. La expresión hermano mosca en la boca de San Francisco es una expresión fea, peyorativa. Se refiere al hermano chismoso que va y busca cosas negativas en este y va y se las lleva a este. Como hacen las moscas. Se paran en cosas sucias y van y se paran luego en la comida limpia y la infectan. A ninguno de nosotros creo que nos gustan las moscas, siempre las espantamos y ponemos una vela para que no se arrimen aquí donde estamos comiendo. San Francisco se refiere al hermano mosca como todo aquel que lleva negatividad a los otros, va y toma lo negativo de unos y se lo comunica a los otros. Si ven la palabra mosca, un insecto, Francisco lo utiliza en sentido negativo. En la Edad Media bien sabemos la concepción que existía de cuerpo y alma, esa división de cuerpo y alma. Recordemos que estaba una sociedad influenciada por el platonismo fuertemente y el cuerpo era la cárcel del alma, que no dejaba elevar el alma a las alturas de la espiritualidad y del bien, y el cuerpo era malo y entonces el alma era buena y estaba el alma presa en un cuerpo. Esa era la mentalidad medieval, antropológica de la concepción del hombre. Francisco se refiere al cuerpo, porque Francisco era un hombre del medioevo. No podemos olvidarnos de eso, y lo que se lea de él hay que filtrarlo también un poco por esa parte. Se refería al cuerpo como el hermano asno, como algo negativo que no lo dejaba ser tan espiritual como él quería. Entonces miren, hermano asno le decía al cuerpo. Y recuerden que los religiosos en la Edad Media se golpeaban el cuerpo porque tenían que maltratar el cuerpo para que dejara que el alma se elevara, porque el cuerpo era un nido de pasiones perversas y malignas que los llevaba al infierno y que no dejaba que el alma se salvara. Esa era la mentalidad de la Edad Media, aunque todavía hay muchos que la conservan. Viven en el siglo XXI, pero con la cabeza en la Edad Media. Entonces,
Francisco llamaba al cuerpo el hermano asno, negativo. Francisco llamaba al que acumulaba bienes, al que guardaba cosas. Francisco, como era pobre, ustedes ven las leyendas de él, ¿no? Que se quitó la ropa, que se entregó a los pobres, que no tenía nada, caminaba descalzo, etc. Al que acumulaba cosas, Francisco le producía fastidio, incomodidad. Él era de esos que vivían como al día, ¿no? Hoy tengo esto y mañana el Señor proveerá. Confiaba 100% y ciegamente en la providencia de Dios. Algo llegará, algo vendrá, alguien me proveerá, pero yo confío en el amor de Dios y no quiero tener ningún otro bien sobre la tierra. Cuando se iba a morir, hizo que lo empelotaran y lo pusieron allá desnudo sobre la tierra de la iglesia de la Porciúncula. Los que han ido allá a Sisa, la Porciúncula, allá está la iglesita pequeñita, que puede ser tan grande allá como el escenario ahí de este auditorio, de tierra pelada, y él se dijo, entonces quítenme todo y pongan ahí que me voy a morir ya y quiero morir como viví, sin nada. De manera que el que acumulaba cosas, cualquier